Cuando pensamos en la mitología griega, hay una figura que domina el cielo, la tierra y el destino de dioses y humanos: Zeus, el dios del rayo, el señor del Olimpo, el rey absoluto de los dioses. Pero Zeus no nació siendo rey. Su historia comienza con miedo, traición y una profecía imposible de evitar. Antes de que existiera el Olimpo, el universo estaba gobernado por los titanes, seres antiguos, poderosos y primordiales. El más fuerte de todos era Cronos. Cronos había llegado al poder de la forma más violenta posible. Derrocó a su propio padre, Urano, el dios del cielo, y al hacerlo pensó que su reinado sería eterno. Pero Urano, antes de caer, le lanzó una advertencia, una profecía. Cronos, uno de tus hijos hará contigo lo mismo que tú hiciste conmigo. Desde ese momento, Cronos vivió con miedo. Cada vez que Rea, su esposa, quedaba embarazada, Cronos veía una amenaza. Y cuando nacían sus hijos, tomaba una decisión terrible. Se los tragaba sin piedad. Así desaparecieron uno por uno: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, todos vivos pero atrapados en el vientre de su padre. Rea, destruida, impotente viendo desaparecer a sus hijos, sabía que no podía permitir que eso volviera a ocurrir. Cuando quedó embarazada por sexta vez, Rea tomó una decisión: salvaría a ese hijo cueste lo que cueste. Cuando Zeus nació, Rea no lo entregó. En su lugar, envolvió una piedra en pañales y se la dio a Cronos. Cronos, ciego por el miedo, no dudó. Se la tragó pensando que había vencido a la profecía, sin saber que acababa de cometer el error más grande de su vida. Mientras tanto, Zeus fue llevado en secreto a la isla de Creta, un lugar lejano, oculto, seguro. Allí fue criado lejos de su padre. Según los mitos, fue alimentado por la cabra Amaltea y cuidado por ninfas. Para evitar que Cronos escuchara su llanto, los curetes guerreros armados chocaban sus escudos y lanzas, creando un ruido constante. Así Zeus creció oculto, pero no ignorante. Desde pequeño sabía quién era y cuál era su destino: enfrentar a su padre. Cuando Zeus alcanzó la adultez, ya no era solo un dios oculto, era fuerte, inteligente y decidido, y sabía que no podía hacerlo solo. Con la ayuda de Metis, la diosa de la astucia, preparó una pócima, una bebida capaz de obligar a Cronos a devolver lo que había tragado. Zeus se acercó a su padre sin levantar sospechas. Cronos bebió, y entonces el engaño se derrumbó. Cronos comenzó a vomitar, primero la piedra, y luego uno por uno a los hijos que había devorado: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Todos vivos, todos furiosos, todos listos para vengarse. Por primera vez los dioses estaban unidos, y por primera vez Cronos no estaba solo en el poder. La guerra era inevitable. Así comenzó la titanomaquia, la guerra más grande que el mundo había conocido. Dioses contra titanes, hermano contra padre. La batalla duró 10 largos años. El cielo ardía, la tierra se partía, el mar se agitaba sin control. Ningún bando lograba imponerse, hasta que Zeus entendió algo. Para ganar debían liberar a los enemigos olvidados de Cronos, los cíclopes y los hecatonquiros. Criaturas encerradas por miedo a su poder, Zeus los liberó, y estos en agradecimiento forjaron armas divinas. A Zeus le entregaron el rayo, el arma más poderosa jamás creada. A Poseidón, el tridente señor de mares y terremotos. A Hades, el casco de invisibilidad. Con estas armas, la guerra cambió para siempre. Los titanes comenzaron a caer. Los hecatónquiros arrojaban montañas. Zeus hacía temblar el cielo con cada rayo. Finalmente, Cronos fue derrotado. La profecía se había cumplido. Los titanes, vencidos, fueron castigados. Muchos encerrados en el Tártaro. El abismo más profundo, más oscuro, más terrible. Cronos perdió su trono y su poder. Zeus había destronado a su padre. Con la guerra terminada llegó el momento de decidir el destino del universo. Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el poder. Zeus obtuvo el cielo y el mando supremo.
Poseidón, los mares Hades, el inframundo. La tierra quedó compartida. Pero todos reconocían una verdad. Zeus gobernaba sobre todos. Sin embargo, una última amenaza apareció. Tifón, un monstruo gigantesco, nacido para destruir a los dioses. Tan poderoso que incluso Zeus fue derrotado al principio. Pero Zeus no se rindió. Recuperó su rayo y enfrentó a Tifón en una batalla final. Con toda su fuerza, lo venció y lo aplastó bajo el monte Etna. Desde entonces, ninguna criatura volvió a desafiar su poder. Zeus se convirtió en el rey definitivo del Olimpo, dios del orden de la justicia y de las leyes. Castigaba la arrogancia y protegía los juramentos. Observaba a dioses y a humanos. Pero Zeus no fue un rey perfecto. Amó, deseó y cometió errores. Se casó con Hera. Una relación marcada por conflictos y traiciones. Tuvo muchas otras uniones, con diosas y con mortales. De ellas nacieron dioses y héroes. Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Ares, Heracles. Figuras que marcarían el destino del mundo. Zeus pasó de ser un bebé escondido a derrotar a su propio padre. Ganó una guerra que sacudió el universo. Zeus pasó de ser un bebé escondido a crecer en silencio lejos del poder, lejos del trono, lejos del destino que lo esperaba. Aprendió a observar, a esperar y a elegir el momento exacto. Se enfrentó a su propio padre. Rompió el orden antiguo que parecía eterno. Ganó una guerra que sacudió el universo. Una guerra donde el cielo ardía. La tierra se partía y el destino de todo pendía de un rayo. Pero ganar la guerra no era el final. Era solo el comienzo. Después de la titanomaquia, el mundo estaba roto. El orden antiguo había caído, pero uno nuevo debía construirse, y esa responsabilidad cayó sobre Zeus. Desde el Olimpo, observaba todo, a los dioses con sus ambiciones, sus rivalidades, sus traiciones, y a los humanos frágiles mortales, pero capaces de desafiar a los dioses. Zeus entendió que gobernar no era solo tener poder, era imponer equilibrio, castigar cuando era necesario, y proteger cuando el orden estaba en peligro. Bajo su reinado se establecieron leyes, los juramentos se volvieron sagrados, la hospitalidad se convirtió en un deber, y la arrogancia, la ibris, fue castigada sin piedad. Reyes injustos cayeron, mortales soberbios fueron destruidos. Incluso dioses temieron cruzar ciertos límites. Pero Zeus no fue un dios distante, intervino en el mundo. Observó guerras humanas, decidió destinos, inclinó balanzas, a veces como juez, otras como verdugo, y aunque era el rey, también era esclavo de sus propios deseos. Amó sin medida, se transformó, engañó, persiguió, y de esos amores nacieron hijos. Hijos destinados a sufrir, héroes con fuerza divina y destinos trágicos. Heracles es el ejemplo perfecto, un héroe poderoso, marcado por la ira de Hera. Así las decisiones de Zeus no solo moldearon el Olimpo, moldearon la historia del mundo. Con el paso del tiempo, Zeus se convirtió en símbolo del cielo del trueno y del rayo, pero también del poder absoluto, un poder capaz de crear orden o de destruirlo todo. Los dioses lo respetaban, algunos por lealtad, otros por miedo, pero nadie ponía en duda una cosa: mientras Zeus reinara, el universo seguiría en pie, así desde lo más alto del Olimpo. Zeus gobernó no como un dios perfecto, sino como el único capaz de sostener el peso del mundo. Y esa es la razón por la que Zeus no es solo un dios más, es el rey de los dioses, el señor del rayo, y el nombre que define toda la mitología griega.